La pijamada real, la pijamada real. ¿Qué es la reforma judicial en un minuto? Se propone la elección de jueces, magistradas, magistrados, ministros de la Suprema Corte por voto popular, reducir el número de ministras y ministros de la Suprema Corte de 11 a 9 y reducir su periodo de 15 a 12 años, eliminar la pensión vitalicia de las y los ministros, que el sueldo de jueces, magistrados y ministros se reduzca hasta que sea menor al del presidente de la República y que las sesiones del Pleno de la Suprema Corte sean públicas y transparentes. Hola, soy Primavera Díaz y estamos en un capítulo más de nuestro podcast y estoy acompañada por mi compañero Daniel Weisberg. ¿Cómo estás? Hola, prima, muy bien. ¿Y tú? Bien, y también está el compita José Luis Marín. ¿Cómo estás? Muy bien, prima, pero yo no soy tu compa ni tu amigo, soy tu enemigo. Eres mi amigo. Enemigo político. Pero bueno, ya escucharon, ya dimos una breve intro de lo que vamos a hablar hoy y no se vayan porque esto se va a poner bueno. Pues ayer se aprobó en el Senado la reforma al Poder Judicial que tenía muy nervioso a todo mundo de derecha y de izquierda. La derecha está furiosa, nosotros aquí celebrando. Y Prima estuvo ahí al punto que estuvo encerrada en el Pleno cuando llegaron los porros de la derecha a tomar el Senado. Cuéntanos, Prima, ¿cómo te fue? Pero antes de eso tengo una duda. ¿Tú no eras la señora que estaba ahí con el tubo? Tal vez yo quería salir y estabas con el tubo ahí pegándole. Y luego, ¿no es tu amigo el que estaba tirado? No, la verdad es que yo andaba de fresa privilegiada. Estaba en un palco. Bueno, les voy a contar. Desde las 9 de la mañana que llegamos al Senado, Bueno, ya... si me cuentas, voy por mis palomitas. Imagínenme comiendo palomitas. No, pues que todos vayan por las palomitas, porque obviamente pues ya varios saben qué pasó, pero les voy a hacer un resumito. Voy a tratar de no tardarme, porque estuvo bueno. Bueno, llegamos a las 9 de la mañana, obviamente ya había gente afuera, manifestantes en contra y manifestantes a favor. Estaban los grupos divididos, estaban los jóvenes, la mayoría. Del lado que estaba en contra había como un fenómeno interesante porque eran como familias. O sea, eran como que la mamá... ¿Estaban en contra? Ajá. Pues el Poder Judicial, Claro. las familias. Todas... Así de, el hijo que tiene una posición, la mamá que tiene una posición, el tío que tiene una posición. Sí, es que sí se veía bien cañón. O sea, y aparte ya ven, pues ya Norma Piña acaba de, como dice el presidente, en un momento de lucidez o de mensés, quién sabe, va, publicó cuántos familiares había en el poder. Bueno, pues sí se nota, porque había muchos familiares, o sea, eran como si hubiera un campamento familiar, ahí un picnic, y estaban los jóvenes que estaban a favor, ¿no? De que se aprobara, que pues son los mismos que llevan 4 o no sé cuántas llevaban manifestaciones. El chiste es que pues yo me metí al Senado, todo muy tranquilo, estaba todo muy acomodado, había un poco de caos porque... Ahí donde está el área de prensa, muy mal diseñado, hay en el piso unos vidrios, llovió, entonces un camarógrafo se cayó, llegó. Total, que estábamos ahí. Pero La antesala de la tormenta. Ajá, sí, como que avisaron, pero nadie quiso ver las señales del señor. Entonces ya estaba todo muy acomodado, un pantallón para la prensa para poder ver la sesión porque no podíamos entrar al pleno. Y pues ya empezó el show, que empezó como, según iba a empezar a las 11 de la mañana, empezó como 11 y cachito, y pues empezaron a llegar las senadoras, los senadores de todos los partidos, todo se veía muy normal. Yo empecé a entrevistar a los de Morena, obviamente, así de, oye, pues ¿cómo ves los ánimos? Se me hizo muy chistoso porque mi pregunta que les hacía a todos era esa, ¿cómo ves los ánimos? Y todos respondían lo mismo, no, pues todo bien tranquilo, la verdad, ya la reforma va a pasar y... Ellos, sí, seguro, todo va a estar muy bien, todo va a estar muy tranquilo. Total que ya empezaron Se va a poner tranquilo. Se va a poner tranqui, esto va a estar rápido. Empezaron a especular entre prensa, asesores, de que la discusión y todo el show iba a terminar como por ahí de las 2 de la mañana. Total que sí empezaron como 1 hora tarde, ¿no? Pero bueno, 12 del día empezaron y que empieza el show. ¿Sí saben cómo empezó todo el show? No, vimos por las redes, pero tú fuiste testigo. Bueno, pues hagan de cuenta que la oposición claramente quería atrasar, ¿no? Y lo primero que dijeron fue, no, bueno, pues,
está desaparecido el senador de Movimiento Ciudadano, ¿cómo se llama? Barreda. De Vargas, Campeche. el de Campeche. Lo tienen secuestrado, está en la policía, en la cárcel, su papá también. Total que se echaron en esa discusión como una hora. Querían que se detuviera la sesión, que no se realizara hasta que estuvieran seguros que este senador estaba ahí. Obviamente se unió el PAN, se unió el PRI. Adán Augusto, que es el coordinador del grupo de Morena, pues salió a decir, no, a ver, yo ya hablé con él, está aquí en la Ciudad de México. Y luego salía otro de MC a decir, no, no es cierto, yo ya hablé con él y está detenido y lo tienen no sé dónde. Total que se atrasó. Hicieron que se votara para ver si se detenía la sesión o no. Por esa razón, obviamente, pues eran mayoría y pues no pasó y se continuó. Pero después, Después sonó la marcha imperial de Star Wars y entró Yunes. tan, tan, tarán, tan, tan. Pero antes de que entrara, Yunes Noroña, que es el presidente de la mesa directiva, anunció que el Yunes hijo, no me acuerdo cómo se llama, Márquez. Yunes Márquez. Ajá, Yunes Márquez, pues que había pedido licencia. Pero lo que está bien divertido es todo lo que pasa atrás, ¿no? Así como en el área de prensa, y porque ahí donde están los de prensa están los asesores. Entonces todo. ¿Qué decían? Antes de que anunciaran de que iba a pedir licencia, ya sabíamos, o sea, ya nos había llegado el rumor, incluso que el papá ya estaba ahí. Él llegó como a las 11 y cachito. En lo que discutían lo de MC, el Yunes papá llegó así por el estacionamiento, lo tuvieron ahí como resguardador. Y ya el chiste es que pues ya anuncian que sí iba a pedir licencia así rapidísima, ahí sí fue rápido y expedita. Y pues le dan licencia, inmediatamente entra con la cancioncita esta de Victoria, el papá, toma posesión, enfriega, y ahí pues dicen, bueno, vámonos a receso porque esto ya nos retrasó. Se van a receso 1 hora. Gracias a Dios yo pude comerme una sopita azteca ahí en el restaurantito. ¿Qué tal son las sopas en el Senado? Pues está buena, pero muy cara. 90 paros. Bueno, para lo que ganan los senadores. Sí, los senadores lo pueden pagar. Pero yo no soy senadora. Pero eso de que el papá Bueno, me fue invitaron. a pedir permiso es como tu papá cuando va a la escuela, cuando pues, te enfermas. Porque también hay algo que hay que analizar bien es, no podemos cuestionar la salud de una persona. Yunes Márquez estaba enfermo, le dolía la espalda y pues eso la enfermedad nunca avisa. No, y hay que admirar la paternidad responsable. Sí, o sea. De verdad, yo creo que Sí, fíjate que ser padre es estar ahí siempre, Sí. incluso cuando tu hijo le da miedo votar en el Senado. al pie del cañón. No, pero se enfermó. O sea, la enfermedad nunca avisa. Tenemos que ser conscientes. O sea, no podemos anteponer la salud de un senador. Pero ¿sabes qué? Yo creo que fue tanta la buena vibra que le aventaron que después de unas horas reapareció sin dolor alguno en su espalda. La acupuntura es muy Seguro. efectiva. Sí, No, ya me imagino que ellos deben conocer muy buenos médicos. sí, seguro. Sí, es que eso fue lo que pasó, tienen razón. Pero bueno, y yo creo que el papá, al tener esta presión de ayudar a su hijo, pues sí se vio, porque cuando salió del pleno, hagan de cuenta que voy a tratar de explicarlo con palabras, porque es un patio. Hay 2 puertas para entrar al pleno, una del lado derecho y otra del lado izquierdo, y la prensa estábamos en medio, o sea, entre esas 2 puertas. Entonces los senadores entraban por la puerta del lado derecho y yo estaba de ese lado porque el salón donde se refugiaban los de Morena estaba de ese lado. Entonces, por ahí entraban y salían todos los senadores de todos los partidos. Pero muy pegada a la puerta, inmediatamente está el setcito donde se paran para dar conferencias de prensa, donde que está el podio y el set atrás del Senado de la República, eso que vemos en las noticias así, ¿no? Entonces sale Yunes con una cara, o sea, tenían los ojos así abiertos. Yo creo que era la preocupación. Imagínate un padre angustiado por la enfermedad. Sí, es que estaba muy angustiado. O sea, entre que tenía en sus manos el poder y entre que su hijo estaba enfermo, no manches. Pero bueno que hizo esa cara porque toda la prensa obviamente se le fue encima. Entonces el güey se hizo así como para atrás, peló los ojos y les dijo, voy a dar conferencia. Y inmediatamente se paró en el podio, ¿no? Que estaba a 2 pasos así. Y ya dio su conferencia y pues allá se veía venir, ¿no? De que iba a dar su voto a favor. Pero bueno, total, se van, receso, obviamente para terminar de negociar, supongo, para eso son los recesos. Y ya regresaron a tiempo, no se tardaron. Y ya comenzó la sesión.
Y yo seguía afuera, ¿no? Ahí cotorreando con los senadores que alcanzaba para hacerles unas entrevistas que pueden ver en el canal de la 4TV comercial. Previo al caos, pero están bonitas, véanlas. Pero bueno, Silina también, qué buena medicina, sí, por ese ardor. sí. Ya empezó la sesión y entonces, pues ya sí, vamos a dar lectura al orden del día y empiezan a discutir normal, ¿no? Así, lo que ya se esperaba, el discurso de la derecha, bueno, de la oposición, acusando de que se va a acabar con el Poder Judicial, etcétera, lo que ya sabemos que han dicho siempre, y pues el discurso de Morena y sus aliados a favor. Y entonces, pero para esto pues yo seguía afuera, ahí como viendo... Música de Ya nos suspenso. tenías emocionados. No, espérate. Y entonces... no, pero... No, es que pues, tengo que decir esto. Entonces yo estaba afuera, entonces llega un amigo y me dice, oye, vamos a meternos al pleno. Yo creo que ese güey algo se le iluminó así en la cabeza. Porque yo le había dicho Fue cuando ustedes irrumpieron Ajá, en el Senado. espérate, no te adelantes a mi noticia así, pero no puedes decir eso. Pero bueno, no, es que haz de cuenta que yo le había dicho a Charlie, que es nuestra cámara de la 4TV, yo le había dicho, vuélvete a meter al pleno, porque él sí lo estaban dejando pasar, para que hagas aspectos, ¿no? En lo que yo veo acá, ¿qué onda? Cualquier cosa, de que si dan conferencia o algo, te aviso y te sales en fa, ¿no? El chiste es que me dice Omar, mi amigo, no quieres entrar, vamos a meternos. Y yo, sí quiero entrar. Nunca había entrado yo, la verdad, al pleno del Senado, a la Cámara, sí mucho, de diputados, pero al Senado no. Entonces me da su sticker, mi amigo, me lo pongo y ya, nos metemos. Pero yo me metí, haz de cuenta que está el pleno y hay un palco y luego hay otro palco. No me acuerdo si hay otro, creo que solo son dos. Bueno, el chiste es que en el segundo fue donde nos dejaron entrar. Porque abajo ya había mucha prensa, bueno, como las cámaras, ya de cámaras de triple y así. Entonces ya nos dejaron pasar al segundo palco y ya no había casi nadie de prensa porque no la estaban dejando pasar, a menos que trajeras cámara. Pero pues yo me colé. Entonces ya estaba yo así, casi que con mis palomitas, bien a gusto en la silla, viendo la sesión. Y de repente pues hacía unas fotitos, me tomé mi foto así, aquí en el Senado, yo bien feliz. Y en eso... empiezo a ver, porque haz de cuenta que estás en el palco de las sillas, pero a los lados está un espacio, otros palquitos donde hay cámaras, ¿no? También de foto. Entonces yo empiezo a ver que los fotógrafos empiezan a reaccionar como viendo hacia abajo, como hacia las puertas, y empiezan a reaccionar y ¿qué? Y entonces yo me acerco y me dice Omar, mi amigo, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Entonces, pero nosotros donde estábamos nos asomábamos y no podíamos ver las puertas porque literal nos quedaban abajo, ¿no? Entonces nos corrimos a la parte de las cámaras y ya ahí fue cuando vimos que todavía no entraban al pleno. Hay una puerta que se alcanzaba a ver al fondo del patio y ahí se veía cómo estaban entrando pues ya los manifestantes. Entonces le hablo a Luisito, que es un compañero de producción que estaba afuera, y le digo, Luis, ¿qué está pasando? Y me dice, ¡ya entraron los manifestantes! Luis, esa no es tu familia. Pero Luisito, pobrecito, estaba bien preocupado así. ¡Hay un chorro! ¡Ya entró toda la gente! ¡Ya entró toda la gente! Yo me imaginaba así un caos que sí pasó, ¿no? Pero lo que Luisito me decía de que ya entró toda la gente, ya entró toda la gente, yo dije, ya valió. O sea, ya valió. Y en eso así, ¡pum! En el palco donde yo no estaba, en el que me quedaba abajo, fue donde entraron. Entonces, se mete así. Todavía no a la tribuna donde están las sillas de los senadores. Solo estaban en el palco. Entonces se meten así como... pero parecían, de verdad... Como trompistas tomando el Capitolio. Yo creo que peor. Bueno, sí, hace cuenta, pero las imágenes son impresionantes y haber estado ahí es más impresionante, pero en las de Trump era como que abierto y como que aquí era es un espacio muy chiquito porque a lo mejor la gente piensa que es muy grande y no, es chiquito. La Cámara de Diputados sí es enorme, pero son 500 y cacho, ¿no? Los curules, aquí son, ¿cuántos son? 128. Ajá, 128 pues es la mitad y es muy chiquito el espacio. Entonces sí es más impresionante, la verdad, ver mares, o sea, no dejaban de entrar y entrar. Y así, con sus pancartas y gritando, pero se les veía la cara así enojados. Y por eso digo que yo estaba privilegiada, porque yo me quedé en el palco de arriba. Y apenas nos íbamos a salir, cuando yo veo que los fotógrafos empiezan a reaccionar, me dice mi amigo, vete tú afuera y yo me quedo adentro, entonces yo te paso y tú me pasas, no sé qué. Pero en eso, cuando estábamos así como reaccionando, nos cerraron la puerta del palco y ya no nos dejaron salir. Nos dijeron, no, nadie entra y nadie sale. Y no, bueno, pues ya me quedo aquí. Y la verdad estuvo mejor porque me quedé ahí en el desmadre. Pero bueno, el chiste es que
entraron, empezaron así. Morena, el grupo parlamentario, pues intentó dialogar, no logró nada. En eso, en lo que estaban así como que, no, pues tranquilos, chavos, porque la mayoría eran jóvenes. De repente así de, volteamos y abajo ya en la mesa directiva, donde se sienta el presidente y toda la mesa, ya estaba un fulano ahí agarrando los micrófonos, queriendo hablar, pero pues estaban apagados y pues no se escuchaba. Porque obviamente Noroña y toda la mesa directiva ya se había levantado de la mesa y ahí estaban, pero abajo viendo qué hacer, ¿no? Algo muy curioso es que Harfush, que estaba ahí sentado, bueno, ahí estaba ahí, en el teléfono así, Gananos por ahí. Entonces, yo sí dije, no, este güey ya va a mandar así a la Guardia Nacional. Y mientras Anaya abrazando al que se desmayó ahí entrando. No, parado hablando por teléfono al lado de su letrerito de ruta de evacuación. Total que, pues sí, como que sí intentaron, el chavo que se alcanzó a colar ya ahí, que era en ese momento era el único que había entrado a los curules y a la mesa, pues así se ponía de rodillas y así como en modo de rogar, así de por favor, escúchenos. Yo me imagino, porque pues, obvio no escuchaba, pero así como que les decía, entonces todos los senadores así como tratándolos de escuchar, y pues cada vez se fue poniendo peor y Morena se fue. O sea, Y el chavo ahí que se desmayó fue el que estaba suplicando. No, espérate, no, es que ese todavía no llega a la historia. Entonces, los que sí se quedaron, pues obviamente fueron los de la oposición, PAN, PRI y Movimiento Ciudadano, y ahí se quedaron muy a gusto de sus curules, sin temor al éxito ni nada, porque pues, no los iban a tocar, ¿no? Pues es su gente. Ajá. Y en eso, que estaba yo así grabando videitos, empezamos a ver cómo en las puertas, en otras puertas, ya abajo en los curules, que son de madera, empezaron a correr guardias a sostener la puerta. Se veía la puerta así que se movía como queriendo alguien abrirla, ¿no? Y empezamos, ya van a abrirla. Y se tardaron, porque eran dos y en las dos se veía, pero en una menos que en otra. Porque sí, evidentemente en la segunda, que estaba más cerca de mí, no había gente. Como que intentaron y se quedaron todos poniendo la fuerza en una puerta, ¿no? Total que como 5 minutos después de estar así como peleando, cada vez eran más y más guardias, ya se alcanzó a ver este coso que sale del extintor, ¿cómo se llama? Así como que entraba por los orificios de la puerta y yo, no, ya van a entrar, y ¡pum! Portazo. Y sí, se vio impresionante cómo se dejó venir así la marea rosa. Así, ¿no? Esa es otra. Y ya, pues se metieron y empezaron ahí a hacer pues ya lo que ya vieron en los videos que han salido en todas las redes. Y estuvimos un ratote ahí, no nos dejaron salir. Los diputados de la oposición pues estaban como muy rockstars, tomándose fotos con los manifestantes, abrazándose. Una diputada, que la verdad no me acuerdo quién era, pero así en su curul se puso a dar una conferencia de prensa. Bueno, más, no una conferencia de prensa, una conferencia a la ciudadanía que estaban ahí. Y pues ya así estuvo como un ratote. Uy, es que se me olvidó, eso estuvo muy feo. Cuando dieron el portazo, hagan de cuenta que como se dejaron venir, pues como las sordas, ¿no? Ya ven que siempre hay alguien que se cae, ¡pum! Y ahí es donde entra. Ahí es donde entra tu amigo. Ay, no. Que se cayó. Se cayó. Y lo pisaron. Casi. Sí lo alcanzaron a medio pisar, pero la verdad es que eso sí tengo que decir y reconocer, el personal del Senado, que no es de ningún partido, o sea, que es personal del Senado, de seguridad, protección civil y todo, rifadísimos, ¿eh? O sea, si no hubiera sido, no me acuerdo si era un chavo o una chava, que fue el que se puso así en medio para avisarles a todos los que estaban entrando de espérense. Entonces, como la película esta de Guerra Mundial Z, ¿la vieron? Que cuando están enfermos los zombies se van así por los lados, así, pues, así se veía la escena del chavo así tirado y todos pasando. Pero si no hubiera sido por esa persona de protección civil, lo aplastan y ahí sí hay una tragedia. Sí lo hubieran aplastado. Pero bueno, lo evitaron y ya, pues ya estaban ahí como ya, pues alegando lo mismo y pues ya ni estaban los diputados. Más bien los que estaban tomando como, pues, ventaja de la situación, pues era la oposición que... Porque tampoco creen que se quedaron todos los senadores de la oposición, también se fueron varios y unos cuantos. Alito estaba que, como rockstar, así de que no, casi nadie se le acercaba la verdad a él, pero él estaba ahí como todo empoderado. Bueno, el chiste es que, pues ya,
Entonces ya llegó un momento en el que el primero que alcanzó a colarse, ya les dijo, ya nos metimos, ya hicimos nuestro desmadre, ya vámonos, ¿no? Pero en eso se empezó a correr la voz de que sí se iban a ir a la sede alterna, que pues era en el Senado antiguo, y entonces empezaron, vámonos a la otra sede, vamos a la otra sede. Pero también es que empezaron a correr la voz para sacarlos del pleno, porque si no, ahí se iban a quedar, ¿eh? O sea, estos Otra chavos, vez encadenados como Xochitl. sí, como Xochitl, ya llevan sus cadenas, o sea, esos güeyes ahí se iban a quedar. Pero sí fue una buena estrategia, pues, que les avisaran que se iban a ir a la otra sede, porque, pues, era evidente que se iban a ir, pero, pues, ya cuando llegaron, pues, ya estaba todo cerrado, todo bloqueado, y pues ya no los dejaron pasar, ¿verdad? Pero así ya fue la única forma en que se empezaron a ir, y ya fue cuando a nosotros nos abrieron las puertas en el palco y ya nos pudimos salir. Pues lo bueno es que te pudiste salvar de esa horda de violentos, de gente tan agresiva, ¿no? Terribles. No, pues es que la verdad, lo dirás de broma, pero sí estuvo cañón. Gracias a Dios estás aquí ahora contándonos esta historia, porque la verdad eran capaces de hacer lo que fuera. ¿Eh? O sea, la verdad, qué bueno que Dios ahí te salvó y también el equipo del Senado, porque pues ante ellos, que son tan violentos. No manches, pero aparte, pues, afuera, mientras estaba pasando este episodio, pues, Guerra Civil Z, ¿o cómo se llamaba? Bueno, cayó un tormentón, pero un tormentón así fuertísimo afuera. Y ya, entonces, pues, ya nos salimos y ya se empezó a calmar todo, la gente en friega se salió, seguían los plantones afuera de este picnic familiar que les digo, y pues ya, eso fue lo que pasó. Ya después se fueron a la sede alterna y estaban diciendo, no se van a atrever a sesionar. Si sesionan es una patada en el trasero para el pueblo mexicano. Pero mames, ¿cómo nos conocen? Y pues sí sesionaron, a las 7 de la noche empezó y pues se acabó a las 12, ¿no? 12:03 por ahí. Y se aprobó. ¿Y se aprobó? ¿No? Que Y está... ahora, pues disfrutando lo aprobado. Sí. No, es una reforma bien importante porque yo lo comparo con como estos programas de televisión y de YouTube donde remodelan casas de acaparadores, ¿no? Y la gente que tiene su casa llena de basura y de cosas por 20 años. Y que el primer paso es eso. El primer paso es quitar toda esta basura para poder ver qué tan podrida está la estructura. O sea, esta reforma, se van a necesitar más reformas eventualmente, pero esta reforma es quitar a todos los jueces corruptos, quitar a los ministros y poder finalmente ver, ya con gente electa por el pueblo, pues qué tan podrido está todo y a qué áreas va a haber que reformar, porque sabemos que hay que todo está horrible ahí abajo, pero no sabemos hasta ahora qué tanto se debe a la corrupción de jueces, ministros y qué tanto pues, es sistémico, qué tanto de verdad está podrido el sistema y va a haber que cambiar las leyes y rehacerlo. Y yo creo que ahí el presidente pues tomó la mejor decisión al mandar esta iniciativa. El poder ejecutivo, el poder legislativo, pues ya la mayoría del pueblo pues los ha votado y pues se ha reflejado en las elecciones. El único poder que se resistía y que se sentía intocable, y no solamente en México, sino en España, en Argentina, en muchos países, es el último recurso de la derecha, de los neoliberales. Y en México el presidente, pues afortunadamente, lanzó eso para desestabilizarlo, porque solamente así puedes hacer cambios mayores para el país, para la mayoría del pueblo. No, y ver la forma en que están perdiendo la razón en la derecha, ver la forma en la que han enloquecido, de verdad, cada vez hace pensar qué hay ahí, qué está escondido ahí, por qué es esta cosa, ¿no? De verdad, de perder absolutamente la razón y de desquiciarse porque esto va a cambiar, pues ¿qué tienen ahí metido? Yo rescato dos cosas de todo lo que pasó ayer con este asalto al Senado. O sea, ellos solitos se ponen ahí, demuestran lo que son, ¿no? O sea, son violentos y no lo vimos solo ayer, o sea, la diputada que llamó al linchamiento por los que votaban a favor, o sea, ¿qué es eso, no? Y segundo, es que yo les decía a mis compañeros, esto en el gobierno de Peña Nieto jamás hubiera pasado. En O sea, ningún gobierno. bueno, hablando del último, ¿no? Anteriores. Bueno, y Peña Nieto porque yo como periodista, como reportera, viví en varios cubriendo este tipo de cosas y en el que peor nos trataban eran en el de Peña Nieto. Ahí sí, gas y aventaban. No, y blindaban el Senado, Y blindaban la Cámara de blindaban, Diputados por ajá. muchas cuadras. ¿No? O sea, la gente como tú dices, la gente con familia no podía acercarse.
O sea, no podía ser, era imposible. Sí, era imposible. Ahora, pues en esta dictadura, Sí, ajá, se puede justo. llegar a esos espacios. Y a mí lo que desafortunadamente todavía hay mucha gente que cuestiona la reforma. Digo, tienen a comunicadores, a empresarios, a políticos y también un sector de la población como estos jóvenes. Bueno, también estos jóvenes no son tan ciudadanos porque tienen lazos con los políticos. Pero sí hay una ciudadanía ahí que tiene una mentalidad sumisa y que todavía se cree esto de que la Suprema Corte es impoluta, es lo máximo y no. O sea, Yo tengo dudas, ¿eh? Yo tengo dudas si mucha gente de verdad cree eso. Yo tengo dudas de que haya mucha gente que de verdad defienda al Poder Judicial en buena lid. O sea, creo que mucha gente sabe que no es cierto. Todo el mundo sabe que el Poder Judicial está podrido y en realidad lo que están defendiendo son intereses y son privilegios, porque ¿quién de verdad cree que la justicia en México es maravillosa? Pues yo creo que alguien que se ha de ver que no han sufrido en carne propia una injusticia, o sea, que no han tenido que ver cómo ir a un ministerio público y que no le hagan caso. Desde que me robaron mi bici, vengo a denunciar y que es un martirio hacer toda la denuncia del robo de bici. La reforma judicial. Sí. Pero ¿cuánta gente en México nunca ha tenido que ver con el Poder Judicial y no conoce a nadie que haya tenido que ver y ningún familiar suyo? Porque quien haya tenido que ver con el Poder Judicial en México sabe el asco que es. Entonces, ¿cuánta gente de verdad puede ser tan ingenua? Yo Mucha. tengo muchas dudas. Pues la Que tienen manipulación. la mentalidad sumisa, Ajá. o sea, y la gente hasta, creo que hasta los que tienen un cierto grado de estudios académicos o escolares, creo que en realidad esos son los que luego están más domesticados. Hace rato justo estaba viendo un tuit, ni me acuerdo de quién, que De Norma decía... Peña que decía que si no hay paz para el pueblo, que no haya justicia, no sé, ¿cómo dice el refrán? La No, frase. una cosa así de, ¿y ahora cómo voy a llegar a dar clases a mis alumnos de derecho? ¿Cómo les voy a explicar lo que acaba de pasar con la justicia en México? Y yo, güey, pues lo que pasó, ¿no? Así como, ¿cómo? Entonces ahí te dice mucho del discurso que les enseñan en las escuelas. Y es el mismo discurso, es muy chistoso, porque es el mismo discurso que tenían en contra del matrimonio igualitario. Ajá. Que decían, ¿cómo les voy a explicar yo a mis alumnos y a mis hijos que 2 hombres o 2 mujeres pueden casar? Pues así, Así. así se los explicas, ¿no? Igual esto lo explicas. Pues el Poder Judicial estaba todo corrupto y se tuvo que hacer una reforma para quitar a estos ladrones y que entre gente honesta elegida por el pueblo. Así de fácil. Y también, ok, va, como varios diputados, bueno, sí, también diputados que entrevisté y ahora los senadores, coincidían en algo, falta mucho, ¿no? Y eso lo tienen consciente, o sea, tampoco es como que sean súper poderosos y ya con esta reforma el Poder Judicial va a ser el mejor Poder Judicial del mundo, no, es un cachitito de lo que falta. Como sea, es llegar a barrer. Es llegar a barrer y a tirar la basura y a juntar costales de basura y a quitar a toda la porquería que hay. Y después veremos qué es lo que queda. Y ahora, después de esto, pues viene la revolución de las conciencias. Y que sigue, aparte Que de la realmente revolución. haya jueces, haya ministros conscientes Eso sí. y todo eso. Y también el pueblo sepa exigir y sepa elegir ahora buenos jueces y buenos ministros. Sin duda. Justo eso es lo que sigue. Y yo quiero hacer un apunte nada más. Hoy el presidente le preguntaron justamente, ¿no? Y sobre todo la cuestión de Yunes. Decían, ay, ¿cómo es posible que lo hayan aquí, que lo hayan recurrido a él? Y hay una reportera ahí. Y él contestó algo que me gustó, en política es eficacia. Así que como diría Calderón, haya sido como haya sido, Yunes votó a favor y... Y nos encantan cuando vemos películas de series los arcos de redención. Cuando el villano de pronto cambia de lado y se vuelve bueno, todo el público aplaude. Eso nos encanta. Entonces esto es por la galaxia. No es por el... No, es por la galaxia. Es por salvar el universo 7. Como en el cartón que pusieron, ¿no? Darth Vader lanzando a Norma Piña, ¿no? Yunes vestido de Darth Vader lanzando a Norma Piña para salvar a su hijo. O sea, no hay mejor arco de redención. Pues eso fue lo que pasó, nada más en un día. Pero bueno, La película. esperen la película. Yo ya estoy uniéndome ahí con un grupito haciendo un guión, película de la reforma al Poder Judicial. Nadie lo creería. Pero bueno, eso fue todo por hoy. Nos tenemos que ir. Muchas gracias por escucharnos y no nos dejen de escuchar porque esto se va a poner bueno.